¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a la segunda parte del Ford Puma de Scalextric. Aquí ya hemos hecho algunas mejoras. Como podéis ver, el coche está totalmente desmontado. Y primero os hablo de la carrocería. Bueno, lo que hemos hecho con la carrocería, que ya habéis visto que pesa muchísimo, pero muchísimo, incluso sin nada, aquí está sin la bandeja de piloto, sin las luces y sin alerón, incluso sin nada de esto sigue pesando muchísimo, ¿vale? Entonces, ¿qué hemos hecho para poder aligerar? Porque no teníamos mucho donde tocar. No hay mucho donde tocar porque tampoco queremos que la carrocería sufra porque tiene muchos recovecos y podemos dañarla. Entonces, para hacer un trabajo rápido y efectivo hemos quitado peso de la parte superior del coche, de la parte de arriba, ¿vale? Del techo, pero por dentro. Y lo hemos hecho de la siguiente forma. Como podéis observar, el cristal, que es súper grueso, es un cristal súper grueso, podían hacerlo, pero vamos, la mitad de fino se podría hacer perfectamente. Es verdad que también si lo hacen más fino puede romper antes, pero bueno, es difícil. Los cristales suelen romper, o sea, a no ser que caigan mala suerte y que caigan con una esquina o que al cogerlo apriete y demás, suele ser complicado que rompa. Por lo menos yo nunca he roto un cristal, nunca, jamás, de ningún coche. Siempre puede romper algo de la carrocería, algún espejo, algún piloto, algún paragolpe, no sé, pero cristales no he roto nunca. Bueno, seguimos. El tema es que como el cristal es tan grueso y está encastrado y pegado aquí en algunos puntos, porque intenté quitarlo, pero costaba mucho trabajo y no digo, vaya que rompa, así que lo voy a dejar ahí. Y entonces lo que he hecho ha sido comerle a todo alrededor porque esto estaba muy adentro, entonces he quitado bastante. Creo que hemos podido aligerar entre esto y lo que le he hecho a la bandeja de piloto aproximadamente casi 2 gramos, ¿vale? No es mucho, pero tener en cuenta que el peso se le ha quitado de la parte más alta al coche. Entonces, pues hace que su comportamiento dinámico cambie. ¿Cómo he quitado esto? Bueno, pues se lo he quitado con esta fresa de la multiherramienta, de la Dremel, ¿vale? He cogido esta cabeza, no sé si a ver si os lo puedo enseñar, para que veáis, a ver si esto enfoca y la podéis ver, la cabeza, ¿vale? Pues esta cabeza es la que he usado para quitar lo gordo, con muchísimo cuidado, evidentemente, ¿vale? Muchísimo cuidado, y le he dado a todo el perímetro interno del cristal, ¿vale? A todo el perímetro interno del cristal. Una vez hecho esto, he cambiado la fresa y he cogido esta mucho más gruesa, ¿vale? Que es una piedra, y esta no come tanto, come muchísimo menos. Entonces lo que he hecho ha sido lijar un poquito todo para darle un acabado más fino y ya aprovechar y comerle un poquito a la carrocería por dentro del plástico, ahí en la parte superior, para quitarle, bueno, pues si le podíamos quitar medio gramo, pues medio gramo que le quitamos. Como es muy gruesa y esto sí es plano, aquí no hay tantos recovecos, pues bueno, lo hemos podido aprovechar y perfecto. Esto es lo que le he hecho a esta parte, a la carrocería. No le he hecho nada más, ¿vale? No le he hecho nada más, ahí está. Y ahora, a la bandeja de pilotos, pues bueno, como quiero aprovechar las luces porque este coche lo voy a tener tanto para correr de serie con estas mejoras, como para correr con una bandeja de Lexan y ya con un chasis 3D. Pero quiero tenerlo de las dos formas, quiero tener dos opciones, o sea, poder aprovechar la carrocería tanto de una forma como de otra. Y aquí lo que he hecho ha sido quitar todos los salientes que tenía. Ya sabéis que Scalextric monta la bandeja de piloto, o en las carrocerías montan los apoyos sobre los cojinetes traseros, los he eliminado. En los delanteros suele montarlos también, pero en este caso no los trae. También aquí en la rueda de repuesto, que lo simula, también traía un pivote, otro pivote que trae aquí, en fin, todos los pivotes esos los he eliminado. Y luego le he dado un repaso pues con la piedra esta, ¿vale? Con la piedra esta le he dado un repasito, ¿vale? Y lo he dejado más o menos correcto. Donde se ancla el alerón atrás también lo he dejado plano, ¿vale? Lo he dejado totalmente plano. Para poder trabajar bien en la bandeja de pilotos tenéis que desmontar las luces.
es fácil. Con un cúter quitáis un poco lo que está soldado, lo que está derretido de la pestaña y lo sacáis con muchísimo cuidado de no partir el perno de la bandeja de piloto. Luego lo volvéis a encajar y ya está. Yo, por ejemplo, solo tiene un punto de cola aquí, un punto de pegamento solamente aquí, para que no se mueva la parte de atrás. El resto está encajado, no está ni pegado y no se mueve y va perfecto, ¿vale? Pues esto es lo que le he hecho a la bandeja de piloto. Junto con lo que le he hecho a la carrocería, ¿vale? Os muestro el peso en el que ha quedado. Bueno, ya habéis visto que hemos podido aligerar unos 2 gramos aproximadamente de peso. Pero lo más importante de esos 2 gramos, diréis, bueno, 2 gramos no es nada. En 35 y casi 36 que pesaba, eso no es nada. Bueno, tener en cuenta que esos 2 gramos los hemos quitado de la parte superior del coche, o sea, del techo, y un poquito de la bandeja de pilotos, con lo cual ya va a producir un cambio dinámico, como comenté antes, muy bueno en el coche, y de hecho lo vais a ver, hombre, junto con las mejoras mecánicas que le hemos hecho, ¿vale? Así que paso a las mejoras mecánicas que hemos hecho al chasis. Lo primero, la dureza de las pletinas con la guía. La dureza de las pletinas con la guía las hemos tenido que equilibrar, o sea, estaban demasiado duras y el coche levantaba. Entonces, no sé si sabéis cómo se puede graduar la dureza, de ponerla más dura o más blanda, pero dependiendo de dónde aprietes, cómo aprietes, si aprietas hacia el chasis o aprietas hacia arriba, teniendo en cuenta que la guía está dentro o está afuera, pues conseguimos que la dureza de la pletina sea mayor o menor, ¿vale? Mayor o menor. En fin, eso es ir probando con mucho cuidado hasta conseguir la dureza que necesitamos, ¿vale? Ya os digo, eso se consigue o metiendo el destornillador aquí debajo y haciendo un poquito de palanca o presionando justo encima contra el chasis, dependiendo de lo que queramos conseguir. Si queremos conseguir que sea que la dureza sea menor, tenemos que presionar hacia el chasis. Si queremos que la dureza sea mayor, tenemos que meterlo debajo y girar, teniendo en cuenta en la posición que tenemos la guía, si está dentro o hacia abajo. Vale, hemos colocado las trencillas simples. Pues como siempre, esto no es ninguna novedad, porque es como va bien. O sea, aunque haya gente que diga que no va bien, es como mejor va. Así entra totalmente. Es verdad que están un poquito largas porque he aprovechado las originales, pero bueno, como ya iré recortando un poquito, ya se irán quedando mejor. Hemos pegado el motor. El motor le hemos tenido que echar B7000 a ambos lados, aquí en los filos, este lado y a este lado. ¿Por qué? Porque se giraba completamente. Es verdad que Scalestri ha solucionado ese problema de rebotes que tenía con el i20, que había mucha torsión en esta parte de aquí del chasis y aquí ya está más duro, está más rígido, pero el motor se giraba completamente, con lo cual hemos encolado en este lado y en este lado. Bien. La rejilla del motor por debajo las hemos eliminado para conseguir un poquito de atracción magnética. Este motor no tiene mucho, ya visteis que daba 2,1, pero bueno, pues esos 2,1, si la rejilla, pues serán más 2,1 que menos, porque todo lo que haya en medio interfiere. Así que esa rejilla fuera, la hemos quitado con un cute y luego la hemos dado un poquito de lija para que el acabado fuese más fino. Neumáticos delanteros de perfil bajo, con medio agarre, muy bajo, lo justo para que el coche toque en la pista, pero muy justo, y tienen medio agarre, o sea, son de los que, bueno, al tener tracción delantera, pues bueno, este coche, como viene de serie con tracción 4x4, creo que hay que mantenerla. Yo creo que hay que mantenerla, porque si no, pues no tiene sentido que tenga todo este sistema. Entonces yo soy de los que lo mantienen. Pongo un neumático de medio agarre y listo, y para adelante. Los neumáticos traseros son de la marca SRC y son concretamente los que trae de serie el LMP Toyota, el último que sacó la marca, con la decoración de Michelin naranja y azul. Desmonté esos neumáticos con las pruebas que hice y los dejé fuera. Y entonces, viendo que el neumático se adaptaba en dimensión, en tamaño y de perfil, pues he optado por usarlo. Es un neumático que no tiene un agarre excelente, pero sí tiene un buen agarre. Entonces permite pequeños errores en el coche.
y me gusta cómo se comporta, va muy bien. ¿Puede mejorar? Posiblemente, pero ahora mismo con el peso que tiene, como está el coche, casi de serie, he preferido usar estos neumáticos. Entonces son de la marca SRC. Y bueno, ya lo último que me queda por decir son los tornillos de serie, bueno, los de serie, los que he podido aprovechar, porque ya sabéis, aproveché solo el último, y lo único que he hecho con los tornillos, pues he cogido de los que tenía por ahí y os muestro los 3 tornillos que he cogido y lo que he hecho con ellos, que bueno, ya me conocéis, intento aprovechar al máximo todo lo que tenemos, y lo que he hecho ha sido pues quitarle la rosca, quitar la rosca de los 2 tornillos. Tengo uno más largo atrás y los 2 cortos delante, y lo que he hecho ha sido quitar la rosca para que veáis que está pegada a la cabeza, ¿vale? Justo aquí. Y eso lo hago con unos alicates, ¿vale? Lo meto en unos alicates y mato, porque es un tornillo muy blando. Es un tornillo súper blando, no hay que meterlo ni en la Dremel ni nada. Y se hace rápido. Os voy a mostrar cómo lo hago porque creo que os puede ayudar. Lo hago de esta forma. Tengo este tipo de alicate de punta y lo que hago es meter la parte que quiero gastar, que quiero eliminar, ¿vale? Quiero quitar esa rosca, y lo que hago es apretar un poquito suave y ya voy dando vuelta al tornillo hacia atrás, hacia adelante, dándole vuelta hasta que mata esa rosca por completo, consiguiendo pues tener un tornillo de basculación de serie para este coche, ¿vale? Luego ya podemos mejorarlo y comprar unos tornillos específicos de la marca que queráis, por supuesto, pero como ya me conocéis, pues intentamos aprovechar todo de serie. Y esto es todo lo que le hemos hecho para que los tornillos bascularan bien. Además de hacerle eso que le hemos hecho a la rosca, hemos tenido que coger una cola de ratón y pasarla suavemente por los 3 orificios del chasis, muy suave, hasta darle la apertura correcta para que los tornillos no se quedaran encajados a los 2 delanteros y a los 2 traseros, con una cola de ratón. Yo tengo esta, que es una multiherramienta de esta chiquitita, y va genial. Así que eso sí tenéis que hacerlo mejor. Así que os voy a dejar con él en el tramo que tengo, donde hago todas esas pruebas, y quiero que veáis simplemente con estas 4 cosas que hemos hecho, que las puede hacer cualquiera, el comportamiento del coche. Fijaros lo que cambia el coche. Nos vemos en la tercera parte. Atentos, portaos bien.